Yo no me dejo de sorprender. Cuando Dios quiere hacer algo, ahora sí que no hay nadie que se ponga en medio y nadie que pueda realmente, por más que se atreva, no hay alguien que pueda ir contra la voluntad de Dios. Y es algo que me llama mucho la atención porque la palabra del día de hoy es una respuesta a todo lo que pasó el jueves, pero yo no sabía lo que iba a predicar el pastor Tino por el jueves, entonces todavía estoy más contento porque siempre nos quedan esas dudas. Todos venimos a la iglesia y les he repetido en muchas ocasiones, muchos de nosotros alguna vez venimos a la iglesia con la intención de acercarnos a Dios. Y yo siempre les digo, a la iglesia no venimos a acercarnos a Dios, a la iglesia venimos como una consecuencia de nuestra cercanía con Dios. De lo que pasa en nuestra intimidad con Dios se viene y se refleja en este lugar. Porque aquí a lo mejor podremos aprender, aquí a lo mejor podremos descansar, aquí mucha gente viene y entrega sus cargas, pero no venimos a eso. Este es el día del Señor. Este es el día en el que nosotros venimos y damos honra y damos gloria. Y entonces nos quedamos y nos preguntamos todo el tiempo, entonces ¿cómo le hacemos? Últimamente he recibido muchos mensajes, muchos mails y muchas preguntas acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Que bueno, es que lo primero que tenemos que hacer es creer que Dios nos habla. El que no cree, ¿sí?, pues no le va a servir de nada, ¿no? Porque Dios no nos habla de un cómo, sino que Dios nos habla de un qué. A mí no me interesa cómo Dios me habla, a mí me interesa que Dios me hable. Y lo importante es que Dios me habla todo el tiempo. A muchos de ustedes se los he platicado en muchas ocasiones. No se acostumbren a la voz de Dios, porque Dios nunca te va a hablar dos veces de la misma manera. No lo hizo con ninguno de los hombres de la Biblia y no lo ha hecho con ninguno de los hombres después de la Biblia. Porque Dios es alguien que anhela que nosotros le busquemos. Pero lo más importante es que a Dios le interesa que nos dejemos encontrar. Nosotros tenemos que estar preparados para ir al encuentro con el amado, pero el amado es el que nos sorprende una y otra vez. ¿Qué pasa? A Enoch lo buscaron, a Noé lo buscaron, a Abraham lo buscaron, a Moisés lo buscaron. Y Jesús fue y buscó y escogió a cada uno de sus discípulos. Ninguno de ellos pudo hacer absolutamente nada para acercarse a Dios, por más que hubiera querido. Ayer platicábamos y nos reíamos, Marco, Tábate y yo, porque ellos decían, nosotros por más que nos queremos ir de la iglesia, Dios no nos deja, ¿no? Y les digo, qué padre, porque ustedes tienen una ventaja, tienen un referencia bíblico. Ustedes no vinieron a una iglesia, ustedes, Dios los fue a buscar y Dios me dio a mí personalmente, tengo el privilegio que Dios me usó a mí para levantar el teléfono, hablar con Marco y insistirle hasta que vine a esta iglesia. Y ojalá que pudiéramos hacer esto con todos y cada uno de ustedes, pero fue una cosa específica de Dios, que da una señal específica para hacer las cosas. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender cómo son las cosas de Dios. Marco no quería venir, porque aparte estaba enojado cuando le hablé. Y me renegó y me gritó y no sé qué tantas cosas, y me advirtió y me dijo. Y yo le decía, pues no me interesa lo que te diga, a mí lo que me encanta de este asunto es que a mí Dios me dijo que te hablara. Y este es uno de muchos ejemplos de lo que va a pasar. A mí me encanta, me decía José Manuel, y el otro día estuvimos platicando, y me decía, yo le pedí algo a Dios, y le dije, es tiempo de acercarme a ti. Y lejos de eso, lo primero que recibió 2 días después fue una llamada de alguien invitándolo a un grupo. Quiere decir, ni su intención le ayudó, lo único que le ayudó fue para estar listo, y después vino Dios y lo buscó. Y tanto José Manuel como Rosy se integraron al grupo de los matrimonios como si toda la vida hubieran pertenecido a él. ¿Sí? Como si toda la vida hubieran pertenecido a él y se integraron a la iglesia como si tuvieran años aquí. Y eso es una de las señales en donde nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí?, que Dios es el que hace las cosas por nosotros, o Dios pone los medios para que nosotros hagamos y podamos cumplir su voluntad. Estaba platicando con José Manuel el otro día y le decía, José Manuel, para nosotros poder entender nuestra fe tendríamos que entender el principio de Peter. ¿Alguien sabe lo que es el principio de Peter? Se los voy a leer. Se llama el principio de Peter o principio de incompetencia en Peter. Quiere decir, todos tenemos capacidades hasta un cierto límite y donde ese límite llega, somos incapaces. ¿Sí? Llegué a mi principio de Peter. Yo soy una persona que sabe hacer dinero.
Simplemente tengo un talento para hacer negocios. Pero llegó un momento en donde todo lo que yo sabía no me sirvió de nada. Y estaba yo completamente quebrado. Hay personas que saben tener relaciones. Por ejemplo, mi mamá y yo siempre nos asombramos. Mi hermano es una de esas personas que nunca supo estar solo, siempre salía de una novia y entraba en la otra. Hasta que no pudo más y encontró una esposa. Nosotros tenemos que entender que en nuestra vida de fe no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que nosotros podamos hacer para agradar a Dios. Porque por mucho que hagamos, va a llegar un momento, va a llegar un punto en donde vamos a llegar a nuestro principio de incompetencia. Puedo ser el mejor de los músicos y puedo hacer que el mundo se vaya delante de Dios, y va a llegar un día en donde mi talento va a llegar a un límite y no voy a poder hacer más. Puedo ser el que escriba los mejores devocionales y puedo hacer que la gente llegue a los pies de Cristo, y va a llegar un punto en donde voy a tener que frenar porque no puedo más. Porque todo lo que hay en mí tiene un límite, nosotros somos finitos. Y es por eso que la Biblia empieza hablando de que Dios nos hizo a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza, y su naturaleza es infinita. Pero lo primero que Dios nos dijo es: Dios nos creó a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza, y cuando el hombre es echado a la tierra, le dijeron: haz lo mismo que yo hice contigo. Y entonces Dios le dio, ¿cuántos mandamientos? 5. ¿Alguien los recuerda? ¿Vale? Fructifica, multiplícate, ten hijos y llena la tierra con ellos, sojuzga la tierra y enseñoréate de ella. Le dijo: transmítele tu naturaleza a los hombres y mujeres que habitan en la tierra. Le dijo: es lo mismo, es exactamente lo mismo que yo hice contigo, tienes que hacer tú. ¿Pero qué necesitaban? La identidad de Dios y el Espíritu de Dios en ellos para hacerlo, porque por ellos mismos no lo podrían haber hecho. Si piensen en esto, Dios creó a Adán, y lo primero que puso a hacer Adán, ¿alguien se acuerda qué es lo que los puso a hacer? Antes de ponerle el nombre. A trabajar la tierra. A trabajar la tierra. No, es que piensen, es que piensen esto. Dios creó a Adán en el 6º día, y el 7º día descansó. Pero eso no lo puso a hacer. Yo dije: ¿qué puso Dios a hacer? ¿No? ¿Sí? Lo puso a labrar la tierra. ¿Sí? ¿Y por qué? Fíjense nada más, y esto es algo bien interesante. Dios siembra a Adán, si me equivoco ustedes saben de quién está hablando, estamos hablando de Adán. Dios siembra a Adán en un lugar donde todo lo hay. Y donde todo lo hay le dice: ahora produce y da más. ¿No? Produce y da más. Pero para que produzcas te tiene que haber sido dado. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Uno vive en dependencia de Dios. Y la gente quiere ser cristiana, y la gente se quiere acercar a Dios empezando de cero y no teniendo nada. La gente se quiere esperar al punto en donde llegó y tocó fondo y donde nada tenía. Ahora quiero ser bueno. Pero es que es muy fácil ser bueno en donde no hay nada. Es muy fácil. Yo me acuerdo mucho, me tocó ir a Veracruz hace unos años, y estábamos en uno de esos tours bien aburridos, y me distraje y me separé, y había unos árboles de mango, como unos 10, 12 metros, enormes, y tenía unos mangos petacones así, esos que no se los sacaba uno. Y entonces me acerco y había una casita, y le digo a la señora: ¿me permitiría usted recoger uno de los mangos que están aquí tirados en el suelo? Y se lo pago. Y me dijo: no, pues pase y cómeselo. No le dije, no me dijo 2 veces, ¿no? Y ya que estaba yo entrado en gastos y me senté en los escalones de su casa, le dije: oye señora, ¿y estos mangos los venden? No. ¿Cómo? ¿Y entonces de qué vive? Pues de los mangos. Me dice: el día que tengo ganas y tengo fuerzas, me traigo ahí arriba y me traigo un mango verde y lo frío. Pero el día que tengo flojera, agarro uno de los del suelo y me lo como crudo. ¿Y en serio toda su vida come mango? Pues sí, ¿no? Son re buenos. Y decía: wow. En ese entonces vivía yo en Monterrey, y decía: en Monterrey no tenemos nada y todo lo tenemos que producir. Y ese es el riesgo que corremos. La gente está esperando que Dios le dé para luego no hacer nada. Y por eso la gente no recibe. Por eso dice Santiago en el libro
en la epístola de Santiago dice, piden y no reciben porque no saben pedir, porque piden para sus deleites. Quieres tener para no esforzarte, y la palabra te dice, no, el día que te doy, ese día tienes que multiplicar. Por eso dice la palabra que somos coherederos juntamente con Cristo, porque Cristo recibió el mundo entero y lo recibió rico y lo recibió abundante. ¿Qué hizo? Lo multiplicó. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que piensa que se puede esforzar y hacer cosas para su vida, o todavía peor, piensan que le pueden ayudar a Dios. Como les decía la semana pasada, hubo alguien que alguna vez inventó el dicho aquel de ayúdate que yo te ayudaré, y eso no es cierto. Lo primero que tenemos que hacer es entiende quién eres y entiende en dónde estás, y en ese momento empezarás a recibir, y en ese momento sabrás qué hacer. Sabrás qué hacer, porque mucha gente le pasa. Mucha gente empieza en la escasez. Señor, estoy pobre y quiero tener dinero. Si tú quieres empezar a cambiar desde tu punto, pues con la pena. Si tú quieres tener dinero pensando que eres pobre, pues ya perdiste. Si tú quieres casarte pensando en que estás soltero y que nadie te pela, ya perdiste. Porque la palabra dice que hay que declarar las cosas que no son como si fueran. Ayer les platicaba un testimonio a Marco, y tuvo una familia que tengo el gusto de conocer, que algún día se acercaron con su pastor y le dijeron al pastor, ¿cómo podemos desatar bendición económica en nuestras vidas? Esta familia diezmaba fielmente 500 pesos cada semana, 500 pesos, 520, 500 pesos, 520, algo así. Aquí hay lugares adelante. Y entonces Dios, el pastor consultó a Dios y le dijo, pues párate en donde estás y entiende quién eres. ¿Quieres desatar el favor económico? Le digo, lo único que tienes que hacer es diezma de acuerdo a lo que quieres recibir. Y estas personas, cualquier persona cabal hubiera dicho, el pastor quiere sacar dinero, ¿verdad? Es lo que cualquiera pensaría. Pero esta persona entendió que eso es justicia, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y dijeron, yo estoy en la tierra que produce, ahora lo único que tengo que hacer es producir también. Y empezaron a diezmar 5,000 pesos esa semana. Al cabo de unos meses estaban diezmando 25,000 pesos semanalmente. Y su negocio se multiplicó en 14 veces más de ellos. Y esto no es una receta, y esto no quiere decir que ustedes pueden mañana venir a diezmar lo que se les pegue la gana y que van a tener todo. No es así. ¿Sí? Porque mucha gente dice, ¡ay, René dijo! Y entonces René cambia de coche dentro de 15 días. No pasa así. Es un principio bíblico. Porque aquí se trata de que estas personas entendieron en qué lugar estaban paradas. Porque no se trata ni del dinero que den, ni se trata de la iglesia. Se trata de que hubo dos personas que entendieron que su corazón tenía la capacidad de dar tanto como pudiera tolerar, porque dice la palabra, que Dios no nos va a dar cargas más fuertes de las que podemos soportar. Y que juntamente con la carga está la salida. Quiere decir, ellos sabían que Dios les dio la capacidad de administrar diezmos de 5 y de 20,000 pesos semanales. El otro día se sacó alguien conmigo y dijo, oye René, tengo que vender una casa y vale 2 millones de pesos. ¿Qué tengo que hacer? Y pues prepárate para diezmar. ¡Ay, pero yo no voy a diezmar 200,000! Pues no vendas tu casa. Digo, y no es porque vengas a ver ni aquí ni a ninguna otra iglesia. Es porque tienes que estar capaz. Tienes que estar capacitado para administrar y multiplicar. Porque entregar el 10% no quiere decir que eres fiel. Administrar el 10% promete Malaquías 3:10 que va a desatar tanta bendición que no la vas a poder guardar. No es importante lo que traigas, es importante para qué te estás preparando. En el momento que tú entregas tienes que estar capacitado para recibir tanto que no lo vas a poder guardar y que vas a ser capaz de dar más. Entonces la pregunta no es si tengo capacidad de dar, la pregunta es si tengo capacidad de administrar y de recibir. Hay personas que nunca tienen una novia, un novio, porque no son capaces de dar ni de recibir amor.
¿verdad? Y es importante es decir, oye, ¿sabes qué? El día de hoy acabo de decidir compartir mi vida con alguien al grado que estoy dispuesto de hacer de esta persona mi mejor amigo, y dice la palabra que no hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. Yo siempre me sorprendo, hay un pastor al cual quiero y amo mucho, y me dice, el día más difícil de mi vida fue el día que Dios me mantuvo orando toda la noche de rodillas sin moverme con mi mujer hasta que sanó. Y yo decía, ay, es que sí la quiere, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero estar de rodillas es bien difícil después de un rato. Y este hombre no se movió en más de 14 horas hasta que Dios sanó a su mujer, porque Dios le dijo, esta es la manera en la que ella va a sanar, por mientras tú te mantengas fiel conmigo. Y yo le decía, no, pastor, es que mi Dios me dio toda sanidad, yo les pongo las manos y se me salían. Le digo, ¿qué quieres otra cosa? Pero él se preparó no solamente para recibir la sanidad de su mujer, sino se preparó porque su mujer ahora tiene un gran don de sanidad y está multiplicándose en muchos lados y están haciendo obras increíbles en muchos lugares, porque no es lo que él pudiera hacer con su mujer, sino lo que venía, ¿sí? Sino lo que venía. El jueves escuchábamos en la palabra del pastor Tinoco, ¿sí? Hubo quienes se prepararon para hacer columnas y ponerlas a las puertas de la iglesia para que todas las personas que pasaran por ellas supieran a qué iban. Y hubo personas que decidieron vaciarse como columnas y llenarse de fuego para que las personas que pasaran a un lado de ellas entendieran a qué iban a entrar, porque si no, no tenía sentido que entraran a la iglesia si no estaban dispuestos a llenarse de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Sí? Porque aquí que yo ore por unos y por los otros no es importante. A mí me encanta y fue una delicia orar por todos los que pude orar, y perdón por los que no alcanzamos, y les dije, el que quiera pues podamos orar. Pero lo importante es que en el momento en el que yo derrame algo en ustedes, a partir de ese momento ustedes tienen la capacidad de multiplicar lo que les fue dado. Y eso es importante. Es como cuando la gente dice, es que vamos a que nos profeticen. Sí, claro, vamos a que te profeticen. Y si Dios te dice que te va a entregar te va a mandar a las naciones, ¿qué vas a hacer? Porque el peligro está en que Dios cumpla. Y ahora tienes que estar, Dios no te va a mandar a viajar para que tú pongas fotos al Face. Sí. O para el Instagram. Y ahora aprendí el nuevo que es ¿qué fue lo que es? El Snapchat, que ahora lo tengo que bajar para a ver qué es, ¿no? Lo importante de esto es, a mí Dios me dijo, te voy a mandar a las naciones, y a mí me da temor y temblor, porque yo tengo la conciencia de que no puedo viajar ni siquiera a Zapotlanejo sin la responsabilidad de hacer que alguien se enamore de Cristo. Porque Dios me lo prometió, dijo, voy a poner tus manos de naciones. Quiere decir, a cualquier persona que me encuentre tiene que conocer a Cristo. Cualquier persona que me vea tiene que conocer de Él. Y no porque yo tenga que hacerlo, sino que en mí pusieron la capacidad de, y ahora es mi responsabilidad. Porque leíamos el otro día también en el libro de Santiago, aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? ¿Nadie sabe? Le es tomado como pecado. El que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Es por eso que es muy importante que tenemos que entender que todo lo que nosotros hagamos, por mientras lo hagamos en nuestras propias fuerzas, tiene un límite. Porque va a llegar hasta donde nuestras fuerzas den. Me encanta cuando las personas se acercan conmigo y dicen, es que ya me cansé de amar, ¿no? Y digo, pues claro que ya te cansaste de amar, no tienes idea de con quién estás, porque no lo conoces. Sabemos que para amar a alguien tenemos que conocerlo, ¿sí? Si yo conozco a alguien, yo sé que va a fallar, yo sé que me va a ofender, yo sé que me va a insultar, yo sé que probablemente me dé la espalda, pero aún así lo amo. A mí no me importa lo que esa persona haga para conmigo, a mí me importa la decisión que yo tomé. Y eso es lo importante. Porque si lo hago con la intención de recibir algo a cambio, voy a estar sujeto a mis propios frutos. Y piensen esto, me dicen,
Dice Gálatas 6:8, se lo voy a leer, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si yo te doy todo lo que tengo, voy a recibir tanto como yo te dé. Pero si yo te doy de lo que Dios ha puesto en mí, voy a recibir eternidad, y no de ti, sino del Padre. Sino del Padre. Entonces quiere decir que aún el venir a alabar, aún el venir a la iglesia, tiene que ver con algo que Dios hizo en nosotros. Y nada de lo que viene en nosotros será malo, sino todo lo que viene en nosotros es perfectible y transformable en algo nuevo. ¿Sí? La única diferencia va a radicar en quiénes somos y en dónde estamos. Porque hay mucha gente que le encanta Romanos 8:28. ¿Alguien se sabe Romanos 8:28? Todas las cosas le vienen a bien a los que aman a Cristo y a los que son llamados conforme un propósito. Y la gente dice, ay, todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo, y los apretamos los ojos y otra parte de nuestro cuerpo que nos aplique. Y no es así, o sea, no amamos a Cristo en ese momento, y no es así como que apretamos, porque nadie puede amar a quien no conoce. Todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo, pero lo importante, a los que fuimos llamados conforme a ¿qué? A un propósito. Entonces, tenemos que entender a qué vine yo a ser llamado a esta tierra. Yo les puedo decir, yo vine a ser llamado a pasármela bien. Si tienen una vida increíble, ahorita cantábamos, y es algo que ya traía yo Marco y Tabata, tenemos que cantar la canción, somos hijos y somos libres. ¿Y luego qué dice la canción? Y vivimos siempre en extraordinario. ¿Sí? Y construimos con la fe lo imposible. Y esa canción me pedía Marco de Tabata, y le dije, no la dejen de incluir cada semana en nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha dado a esta iglesia. Hay mucha gente que se la vive esperando un milagro, porque entiende por milagro algo que sucede cada venida de obispo, o sea, escasamente. Y la palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. Los milagros es una de las cosas más cotidianas que deberían de pasar en nuestra vida. La gente dice, ay, es que se me dieron las cosas, y lo piensan como algo extraordinario. No, las cosas suceden siempre bien, porque siempre somos hijos, y siempre somos libres. Pero si no nos entendemos como hijos, si no nos entendemos como libres, pues ahí nos la vamos a llevar, y entonces vamos a seguir sembrando escasamente para cosechar igual de escasamente. Y eso sí es una bronca. Eso sí es un problemón. No se puede cerrar. No se puede cerrar. Entonces tenemos que entender eso. ¿Quién soy? ¿Soy un hijo de Dios? Ah, ok. Ya les puedo decir, aquí está mi mamá. Y mi mamá a mis 37 años me sigue trayendo frijolitos como si yo no me los supiera hacer. ¿No? Y qué bonitos están. Mi mamá a mis 37 años todavía me pregunta, ¿qué le llevo, hijo? Ahora se puso a secar carne. ¿Sí? Llenó toda su casa un chorreadero de sangre por todos lados para que su hijo comiera carnita seca, porque no le gusta de la tienda. ¿Por qué? Yo soy hijo y tengo la libertad de todo lo que pasa en mi casa. Yo tengo el mayor beneficio, administro su tarjeta de crédito. Le digo, mamá, utilizo tu tarjeta no porque tú tengas, sino porque así hacemos con las cosas de Dios. Nosotros administramos la tarjeta de crédito de Dios. Comprarnos con dinero ajeno. Dice la parábola de los talentos, el siervo, el infiel, el tonto, le dijo, Señor, es que yo sé que tú eres un Señor que recoge donde no siembra y que recoge donde no esparce. Y yo dije, claro, así somos nosotros. Tenemos la misma naturaleza, y el Padre nos dejó su reino para que hiciéramos exactamente lo mismo, para que cosecháramos donde no sembramos en su nombre, y para que recogiéramos donde no esparcimos en su nombre. Administramos la tarjeta de crédito de Dios. Nada más por eso te hizo daño, no que antes fue otra cosa. Pero sobre todo una de las cosas más interesantes, porque así como ella me da la confianza de que yo puedo usar su tarjeta de crédito, ella me la da porque sabe que yo puedo pagar, ¿o no vale? Espero que sí. Es muy cómodo. Cuando yo vengo
y me paro aquí enfrente de ustedes y digo, voy a predicar. Yo no predico porque sea bueno en la palabra, y no predico porque aprenda mucho, sino porque Dios me encomendó como pastor de esta iglesia, y entiendo perfectamente que lo que yo tenga que hablarles a ustedes es perfecta y exactamente lo que cada uno de ustedes necesita, y puedo administrar lo que puedo depositar en cada uno de sus corazones. De eso se trata. Pero yo no hice nada. Y como se los dije desde el principio de esta prédica, a mí Dios hace 2 semanas me dijo lo que iba a hablar hoy, pero no les podría yo platicar lo que les platico el día de hoy si no hubiéramos escuchado lo que escuchamos el jueves. Y Dios ha ido acomodando todas y cada una de las cosas que están pasando en esta iglesia. Dios está acomodando las cosas para que cada día seamos más. Dios está acomodando las cosas para que cada día nos hagamos más. Y Dios nos está haciendo una verdadera iglesia. Ya no somos un grupito de personas que vienen porque aquí nos gusta la música en vez de la cantada en vivo y porque nos cae muy bien. Venimos porque todos somos transformados un poquito cada vez. Y cada día todos caminamos hacia la misma dirección. Pero nadie, incluyéndome a mí, hicimos nada para poder estar aquí el día de hoy. Porque les prometo que yo me he querido rajar un montón de veces. Yo hasta hace unos meses estaba diciendo, Señor, ándale, Señor, vamos a cerrar la iglesia y nos vamos a vivir a Cancún de regreso, ¿no? Allá en la playa predicaremos y pondremos las manos sobre las güeras con aceite, como tú dices. Ellas también necesitan de ti. La güera dijo que no. No solo, ¿verdad? Pero bueno, el asunto está en que Dios me dio la capacidad de mantenerme en este lugar, les ha dado usted la capacidad de mantenerse fieles y de seguir creciendo. Fue un privilegio para los que damos el jueves, porque Dios habló cosas bien interesantes sobre la vida de cada uno de ustedes, y son cosas que van a suceder en un periodo muy corto, muy corto. Dios está haciendo cosas interesantes, pero nadie de ustedes puede hacer nada, porque miren, esta es la parte que me interesa. La gente tiene 2 versiones de las cosas de fe. Uno es hacer tanto como puedan y tratar de ayudarle a Dios. Y la otra es sentarse y no hacer nada. Es que ya le entregué todo a Dios y estoy esperando en Él. Y si no pasa es porque Dios por algo hace las cosas y los tiempos de Dios no son como los tiempos de nosotros. Pero hay cosas que tenemos que entender que son interesantes. A mí me emociona cuando yo pienso en personajes como Enoch. Enoch es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Enoch vivió 365 años. Y cuando entendemos que Dios se mueve por símbolos, yo quiero entender que Enoch vivió un ciclo completo, 365. Pero lo más importante de Enoch es que dice la Biblia que Enoch caminaba junto con Dios. Quiere decir, Enoch caminaba al ritmo de Dios. O sea, con Enoch no existía aquel que dice, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Dijo, no, yo tengo una relación con Dios al modo de Dios. Y cuando entendió lo que Dios entendía, porque iba, ahora sí que no dice, a mí me encanta cuando dice, es que yo creo que Dios me habló. Ah, ¿tú crees que Dios te habló? Pues entonces no fue Dios. Porque cuando Dios te habla, te deja bien claro que es Él. Y Dios no te va a hablar para decirte, ay, te quiero mucho. Dios ya te dejó a Jesucristo en la cruz y derramó la sangre de su Hijo para demostrarte que te quería. Entonces, si con eso no entiendes, pues no veo cómo lo vas a entender, ¿no? ¿Sabes por qué yo no tengo novia? Porque yo amo como Jesucristo. Jesucristo nomás una vez se murió con nosotros y no tuvo que venirnos para decir otra vez. Yo a mis novias siempre les digo, te quiero, y nunca se los tengo que volver a decir porque aplica con toda la vida. Dicen que por ausencia se van. Pero bueno, la cosa va en el sentido de que la gente, nosotros no podemos creer que Dios nos hable, Dios nos va a dejar claro que es Él. Pero ¿sabes por qué Dios no te habla? Porque Dios nunca te va a hablar para decirte algo y que luego no hagas nada. Dios cada vez que te va a hablar para que hagas algo. Piensa en esto. Dios le habló a Abraham y le dijo, te voy a dar un hijo. ¿Sí? Y lo primero que pensó fue, es que ya tengo más de 100 años y mi mujer ya dejó de tener la costumbre de las mujeres. Y le dijo, o sea, así que lo pensamos bien, le dijeron, Abraham, agarra a tu mujer y piérdanse por ahí.
Porque si no hacen, pues ¿cómo van a tener hijos? Luego Sara, ¿sí? Todavía peor, bueno, Saraí en ese entonces, porque todavía en vez de pensar qué tenía que hacer ella, se puso a pensar qué es lo que tienen que hacer los demás. Es como las señoras que vienen a la iglesia y dijeron, uy, hubieras estado en la iglesia, la prédica era para ti. No, la prédica es siempre para nosotros, por eso Dios nos trajo. ¿Y qué pasó? Tuvo Dios que ir a pararse enfrente de Saraí y decirle, Saraí, te voy a dar un hijo. Y en ese momento le dijo, ya no andes pensando que tienes que acostar a tu marido con otra. Tú tienes que tener intimidad con tu marido porque yo puedo hacer el milagro, pero tú tienes que hacer la acción. Nos tenemos que mover. ¿Sí? Nos tenemos que mover todo el tiempo. Porque miren nada más esto. Dice, y esta es la parte que me emociona, le dice Isaías al pueblo de Israel. ¿Sí? Podemos entender, cuando Dios le habló al pueblo de Israel por medio de Isaías, hacía 400 años que Dios no hablaba con el pueblo, o sea, Dios no se había manifestado en 400 años. Y entonces los israelitas se acostumbraron a tener un Dios pasivo y imitaban al Dios pasivo al que tenían, estaban otra vez exactamente igual que como estaban en Egipto. Y entonces Dios dice, número 1, no temas porque yo estoy contigo. Le dice, número 2, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso está en Isaías 41:10. Le dice, no temas. ¿Y qué pasa cuando la gente se asusta? Lo primero que hace es que se esconde y no se mueve. A mí me encantan, ¿nunca han visto esos videos que están ahorita en Facebook? Están en el elevador, los meten en el elevador, entran y de repente se apaga la luz y cuando se prende la luz está una niña de esas con cara de muerta, ¿no? Y lo que hace la gente se agarra y se esconde en una esquina y les digo, ¿cómo te agarraré patadas? Pues ¿qué quieres aquí? ¿Cómo? Pues no. Dice, no temas, o sea, no te paralices. Porque la gente eso es lo que hace. Todos le dicen, porque yo estoy contigo. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que Dios no convive con el pecado. Si tú estás pecando, Dios está a la puerta donde tú estás, pero no está contigo. Entonces lo único que dice es mantente en movimiento y mantente en la condición para que yo esté contigo. Si tú te mueves, yo me muevo contigo. Si tú pecas, yo me alejo de ti, pero nada más voy a estar un ladito esperando que tú me reconozcas, porque Dios no se da la espalda. Dios siempre está ahí esperando que nos arrepintamos de todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Pero es que Dios no me oye. No, Dios sí te oye. Es que Dios no me habla. No, es que tú no lo quieres escuchar porque no quieres hacer lo que te toca. ¿No? Es que se me hace que Dios está enojado contigo. No, es que tú estás, ahora sí que estás encapsulado en tu culpa porque Dios está ahí contigo. No comulga contigo, pero está esperando que te arrepientas. Y todo lo que tienes que hacer es arrepentir, reconocer que lo que estás haciendo no es correcto, nada más. Luego dice, no te desmayes. No desmayes, quiere decir, no te rajes, tú síguele. Tú síguele. Y a mí me encanta cuando yo veo, hay gente que deja de venir a la iglesia porque se agüita. Hay gente que renuncia al trabajo porque no los tratan bien. Hay gente que deja relaciones porque ya se cansó de amar. Yo digo, híjole, es que si Dios arrajara con nosotros con la cantidad de ocasiones que le hemos fallado, ya nos habríamos muerto, hermanos. ¿Cómo? ¿Por qué habríamos de dejar de insistir en todo lo que queremos hacer? ¿Por qué? Si el mejor ejemplo lo tenemos en él y dice, no desmayes, no dejes de hacer, no dejes de creer, no dejes de creer. Pero créele más a la palabra que a tu situación. Créele más a la palabra. El otro día se lo dije a un par de familias. Cuando todo vaya mal, vete a los salmos, ahí dice, a los que me buscan no serán avergonzados. Punto. Dios no te está prometiendo que te va a sacar de pobre ni que va a resolver tu situación económica. Está diciendo, cree en mí y nunca serás avergonzado. Eso es más importante que salir de la deuda. Porque quiere decir que siempre vamos a vivir de una manera digna como Dios vive y como Dios manda.
Porque no estamos buscando vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y Dios dice, yo voy a respaldar a todos los que me aman y me buscan. Así que eso es más importante que pagar deudas. Porque en el momento que lleguemos al punto donde reconozcamos que jamás seremos avergonzados, en ese momento empezaremos a vivir de acuerdo al reino, y la multiplicidad va a venir como una consecuencia. Por eso decía David, ¿no? Ciertamente el bien y el favor de Dios me perseguirán. Pero para que algo te persiga, ¿qué tienes que hacer? ¡Moverte! Porque si no, ay, es que estoy esperando que me llegue la abundancia. Pues no, es que te tiene que perseguir. No, persígueme, ¿no? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? Los que tienen niños chiquitos, a mí me encanta. Los niños chiquitos salen corriendo y le dices, ¡no le corras! Y le corren más. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Cuando nosotros dejamos de voltearnos a ver, ellos dejan de correr. Ellos nada más corren cuando saben que están seguros que hay alguien detrás de él. Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Señor, yo te veo y por mientras te veo me muevo. Pero si no te mueves tú y si tú no me estás viendo, yo me dejo de mover, porque esa es la señal. Así vivían los israelitas en el desierto. Ellos se movían por mientras la nube se movía. Y si la nube se detenía, ellos se detenían. Porque dependían del Dios al que veían. Yo no puedo seguir caminando en mi vida cristiana y no puedo seguir viviendo en mi vida secular y no puedo seguir siendo pastor de esta iglesia si no veo que todas las señales en ustedes siguen siendo. Y yo digo, wow, hace 2 años, ¿cómo me iba a esperar que estuviéramos ahora en un hotel? ¿Cómo iba yo a esperar que tuviera una familia, que oramos y a los 15 días estaban embarazados? ¿Cómo puedo orar por una persona que yo completamente insegura y ahora es la maestra de las mujeres? ¿Cómo puedo yo esperar que de la noche a la mañana llegó una familia y se hizo cargo de los niños y no sabíamos quiénes eran? Pero Dios conoce nuestras necesidades y Él lo multiplicó y hizo todo. Por cierto, se me olvidó mencionarlo. Esta semana estamos de estreno porque Pablo, a partir de ahora, se está encargando de las letras de las canciones. Pablo Emiliano, perdón. Es que si es Pablo Emiliano, ¿no? Es apellido, Pablo. ¿Esa? Emiliano. Es que así dice tu mail, es que luego... Bueno, Emiliano está trabajando con las letras. Y no lo tuvo que yo buscar. Y me decía, Señor, ahora hace falta que alguien más se encargue de las cosas. Y Emiliano vino así como las señales de Dios. Él vino conmigo a buscarme para servir. Porque yo quisiera ponerles ahora sí un puente a cada uno de ustedes y decirles que hicieran. Y entiendo las cosas de Dios. Y me encantó porque Emiliano desde la mañana llegó temprano, traía las hojitas y se esforzó porque cada persona tuviera sus hojitas en tiempo. Y dije, yo no lo hubiera podido haber hecho tan bien como él lo hizo. Pero él está buscando y no se ha desanimado porque tiene muchas razones para desanimarse, ¿verdad, Emiliano? Sus hijos cada día están mejor, su trabajo ahí la va, ahora lo andan buscando para ofrecerle trabajo porque ha querido más de lo que ha visto. No se ha desmayado, ¿no? Luego dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y esto es una cosa muy importante, porque la gente cree que la fe es un ejercicio de aguantar, y la fe no es un ejercicio de aguantar, ¿sí? No es un ejercicio de perseverancia, no es un ejercicio de aquí estoy y no, dice Dios te va a esforzar, Dios te va a dar las fuerzas específicas para las cosas que Él necesita que tú hagas. Y por eso más antes Dios dijo, fíjense nada más en Isaías 40:31, dijo, pero los que esperan en el Señor tendrán, número 1, nuevas fuerzas, número 2, se levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es cuando esperamos en el Señor. ¿Qué esperamos? Lo que Él nos dijo. Mucha gente me dice, oye, ¿tú te quieres casar? Yo no sé si me quiero casar. No, bueno, sí me quiero casar. Digo, no me quiero casar ahorita. Pero ¿sabes que una de las cosas que a mí me tienen más impendiente es casarme? Porque es algo que Dios ya dijo. Y dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y el favor de Dios. Entonces digo, casarme es lo mejor que me puede pasar, ¿no? ¿Para qué me voy a afanar y buscarme a cualquiera para vivir una vida cualquiera? Mi matrimonio tiene que ser sobrenatural y espectacular como todas las cosas que Dios hace. Oye, que se te está pasando de algo, pues no preocupate por tu matrimonio, no te preocupes por mí, ¿no? ¿No? Sí, es que sí, de que yo sé que muchos quisieran, pero yo digo, pues si Dios ya dijo, ¿para qué me preocupo? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, dice Dios. ¿Quieres un buen marido? Nada más
Permítele que te hable acerca de cómo ser una buena esposa. ¿Quieres un mejor trabajo? Pídele a Dios que te hable cómo ser un mejor mayordomo, para que Él te esfuerce y te diga cómo. ¿Quieres poner tu propio negocio? Pídele a Dios ser sabio, para que conozcas, ¿sí?, lo que Dios va a hacer en tu vida, porque eso es sabiduría. Lo hemos platicado un montón de veces. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios se traduce es, el ser sabio es saber lo que Dios va a hacer. Porque lo hemos visto a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia. De toda la Biblia. Dios lo primero que hace cuando ama a alguien es le muestra el futuro. Porque aquel que no ve el futuro y que no ve claro de parte de Dios qué es lo que va a hacer, no sabe a dónde ir en su fe. Y su fe se trata de eso. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te voy a dar las fuerzas específicas para las cosas que yo he decidido hacer en tu vida. Dice, siempre te ayudaré. Y aquí lo importante es siempre. Siempre. Lo único que necesitamos reconocer es a Dios como Dios. Dice, siempre te sustentaré. Y lo más importante dice, con la diestra de mi justicia. ¿Y qué es la justicia? El cumplimiento de la palabra de Dios. Quiere decir, siempre en mi palabra vas a encontrar una promesa que se ha de cumplir en ti. Por eso me emociona cuando Pablo les dijo al pueblo de Corinto, ¿no? Le dice, ¿dónde está? 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cada vez que llego al principio de Pita, de algún punto en mi vida, digo, wow, voy a dejar de esforzarme porque hasta aquí sé que yo llegué. Y a partir de ahora, Dios va a hacer lo que yo no puedo. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me encanta es, yo no soy buen pastor, pero todos los días le digo, Señor, tú sí eres buen pastor. Soy débil como pastor, pero tú eres fuerte en medio de mí. Todos los días le digo, Señor, yo no soy buen hotelero, pero tú me has dado un espíritu hospedador, y eso es lo que se refleja en mi trabajo todos los días. Por eso decía Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Qué bueno que yo no puedo, Señor, pero tú ya me paraste aquí. Yo me acuerdo de mi mamá. Nosotros venimos de Parral, Chihuahua, y aunque digamos que es la capital del mundo, pues es un pueblo, ¿no? Sí, es la capital del mundo. Bueno, es que tiene una historia. Paréntesis, nada más para que seamos. Todo el mundo dice, ay, qué payasos los de Parral. En Parral se acuñaron las primeras monedas de América. Y cuando todo el oro de España pasaba por Parral, se acuñaban las monedas, se mandaban a un lugar que se llamaba Portobelo en Panamá, y de ahí se distribuían a España. Y cuando los piratas robaban y asaltaban los barcos españoles, ¿sí?, ese oro se esparció por todo el mundo, y hubo un momento que hubo países que dejaron de acuñar sus propias monedas porque la moneda oficial de pago fue el oro mexicano que se acuñaba en Parral, y entonces Parral se convirtió en la capital del mundo porque el oro de Parral era el que se pagaba en todos lados. Pero bueno, cerrando el paréntesis. Entonces, por eso, es que me también Guadalajara era la ciudad del Espíritu Santo, pero pues eso es lo que nos gloriamos, porque Dios nos va a traer ese lugar nuevo, ¿no? Así es que no se afanen. Ahora sí que respétenos como nosotros respetamos a los demás, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, mi mamá siempre ha manejado y manejó en carretera, y un día nos mudamos a Monterrey, y mi mamá tenía años que había dejado de manejar, ¿no? Años que dejó de manejar, ¿qué? ¿10 años? Más o menos. Y un día se vio la necesidad, y un día me dijo, necesito un coche, y tuvimos la oportunidad de que yo le pasara mi coche, y ese día tuvo que manejar en Monterrey, y nosotros, mi hermano y yo, trabajábamos todos los días, no teníamos la oportunidad de llevarla y traerla. Entonces todas las noches se sentaba con nosotros y decía, ¿cómo me voy a ir? Y le decíamos y le dibujábamos y le anotábamos, y mi mamá tuvo que manejar. ¿Cuántos años fueron? ¿Como 4 o 5 años? Y manejó por lo que escuchaba de nosotros, y se aprovechaba de nuestra destreza para manejar, y tomaba las salidas que nosotros usábamos y nuestros atajos.
y nunca tuvo un accidente y nunca tuvo un problema. ¿Por qué? Porque confiaba en las instrucciones que le dimos. Dios nos dice, bástate de mi gracia y ven conmigo en la intimidad y reconoce lo que no sabes hacer, y en la intimidad yo te voy a dar la capacidad de hacer lo que tengas que hacer. Y después de eso, brillarás. Entonces, cada vez que nosotros no podamos hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es alegrarnos. ¿Sabes qué? No puedo. No puedo. Pero porque no puedo, estoy contento, porque donde yo termino es donde Dios empieza a actuar en mi vida. ¿Por qué no habríamos de ser todos ricos? ¿Por qué no habríamos nosotros de tener una mejor salud? ¿Por qué no tendríamos nosotros que tener familias perfectas? En el momento que dejemos de controlar las cosas, en el momento que dejemos de sembrar lo que estamos, en el momento que dejemos de cosechar lo que estamos sembrando, en ese momento Dios va a empezar a hacer en nuestras vidas lo que necesita hacer, y en ese momento vamos a empezar a vivir las vidas de acuerdo al Dios que decimos y queremos, y al cual pertenecemos, el cual pagó nuestras vidas con sangre. Porque al día de hoy nadie de nosotros hemos experimentado en la carne que alguien haya pagado por nuestra vida con su sangre. Y si así fuera, nos tendríamos que sentir altamente agradecidos. Hemos visto cuántas culturas lo hacen, ¿no? Pues sobre todo las culturas indígenas y aborígenes. Alguien rescata su vida y le pertenecen. Nosotros hemos sido rescatados por Cristo y le pertenecemos. Y hacemos solamente lo que nos dice. Ahora nos dice Dios, ¿sabes qué? Deja de hacer, pero no te dejes de mover. Mantente en movimiento para que el movimiento me manifieste en ti, pero deja de esforzarte por ti mismo, porque ahora yo te voy a esforzar. ¿Quieres ser un mejor cristiano? Nomás no dejes de leer la Biblia. Es que no lo entiendo. No dejes de leer la Biblia. Es que ya no siento bonito en la iglesia como cuando venía. No dejes de venir a la iglesia. Ven a reflejar tu intimidad aquí. Ven a decirle a Dios, te amo aunque no lo entienda, y te amo aunque no lo sienta. Es que yo no veo el sentido de para... No lo veas. Mucha gente dice, ella me lo decía, hay gente que de repente deja de dar en la calle porque está pensando en lo que va a hacer la gente en la calle con el dinero que les dé. Pues, ¿y a ti qué? Tú da, porque eso es entre tú y Dios. Lo que esa persona haga, pues más vale que tú lo bendigas y que junto con la moneda que le des palabra de Dios. Y entonces vas a transformar la vida de alguien. ¿Qué importa si ese primer peso que le diste fue para droga? ¿Qué importa? Porque es más lo que escuchamos de Dios y lo que Dios va a hacer por medio de nosotros. Esto yo ya no les doy para que ya no exploten a los niños. Ay, sí, porque tú me das monedas, van a dejar de explotar a los niños en la calle. No, jajaja. O sea, claro que no es cierto. ¿No? Claro que no es cierto, no funciona. Pero por eso decía Santiago, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, es tomado como pecado. Por eso el orgullo es pecado, porque el orgullo dice, sabes que tienes que ser débil para que Dios se manifieste en ti. Pero como tú quieres ser mejor que Dios, es pecado, porque es soberbia. Hay personas que dejan de hacer porque están esperando en Dios. Pero Dios te dijo, mantente en constante movimiento. Pero nada más están sentados esperando. También eso es pecado, porque Dios te está diciendo, haz lo contrario. Ahí está el maravilloso ejemplo de la viuda, creo que era de Sarepta, ¿no? Ella lo que iba a hacer es que iba a preparar un pan con tantita harina y con tantito aceite y se iban a dejar morir. ¿Y qué fue? Y le dijo, Elías le dijo, no, con lo que tienes me lo das a mí. Y después vemos, y Dios le dijo, aún cuando no tengas, da, porque yo voy a multiplicar lo que tú des. Porque es más bienaventurado el dar que el recibir. ¿Y qué pasó? Que fue dado tanto que nunca más tuvo que volver a trabajar. Y eso puede transformar tu vida, porque lo único que tuvo que reconocer es que no podía más. Y eso le hizo a la mujer reconocer que no podía más, y Dios la previno de no mantenerse inmóvil. Eso es de lo que se trata nuestra fe. Eso es lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, el día de hoy estamos en el comienzo de la segunda etapa de lo que es nuestra iglesia y de lo que es nuestra vida de fe. Ya nos dijeron, ahora nuestro papel con esta iglesia pequeña que somos todavía es ser columnas y hacedores de columnas. Si no sabes cómo, nomás dile, Señor,
yo me voy a parar tan firme y tan ancho como yo pueda, pero tú me vas a decir cómo, y tú me vas a esforzar. Ahora es nuestro papel que otras personas empiecen a acercarse a Dios nada más por lo que ven en nosotros. No por lo que les hablemos, sino por lo que los convenzamos. La gente tiene que tener esa hambre de vernos y decir, yo quiero lo que tú tienes. Tenemos que aprender a vaciarnos y que Dios nos llene de fuego y que resplandezcamos por lo que hay dentro de nosotros. Y cuando hablamos, muchas veces parece broma, pero es por eso cuando les digo, pasen a orar, yo podría orar por todo. Es más, me gusta, pero me encanta ver que cuando ustedes pasan a orar aquí enfrente, es que se refleja lo que hay de intimidad entre ustedes y Dios. Y eso anima a los demás. Yo conozco a muchos de ustedes, me encanta, tengo mucha intimidad con Sofía cuando se deja. ¿Sí? Es como mi sobrina desobediente. Pero me encanta porque cuando ora, refleja la verdadera intimidad que hay entre ella y Dios. Y eso no lo podemos negar. Y eso nadie lo puede negar. Y cuando ora se para como una columna que y deja que el fuego que Dios pone en ella resplandezca. No estamos diciendo que sea mucho, ni estamos diciendo que sea poco, es el fuego de Dios, punto. Porque a Dios no se le cuantifica. Dios es vasto. Y una sola palabra puede transformar todo. Entonces ahora estamos en la segunda etapa de lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, y en la segunda etapa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Lo único que tenemos que hacer es no dejar de movernos y reconocer con gran gozo cada vez que no podamos hacer algo. Esto se los digo porque muchas veces nos pasa. Nosotros pasamos nuestra vida orando por otros. Señor, cambia a mi marido. No, cambia tú. No, cambia tú. No, cámbiame al marido, ¿verdad? Señor, cambia a mi jefe. Señor, cambia mis finanzas. Y lo único que te está diciendo Dios es vacíate tú para que yo te llene de gloria de cielo, para que esa columna se llene del fuego de Dios y la gente quiera pasar por el medio de ti como pasaban por las columnas de llama. Eso es lo que nos toca. Y reconoce todo lo que no puedas, porque cuando tú declares que no puedas, Dios va a decir sí puedes, porque Dios te llamé y te va a dar los medios sobrenaturales. Y entonces vamos a hacer como lo que cantamos esta mañana. Vamos a declarar que somos hijos y que somos libres y que vivimos siempre en lo extraordinario, siempre. Pero no vivimos porque podamos, vivimos porque Dios puede. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.